Un saludo a todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre por qué deberías invertir en criptomonedas y desde mi punto de vista, todo lo que puedas. Si te gusta este video, suscríbete, da like, comenta, compártelo. Primero que nada, para entender la importancia de las criptomonedas, debemos entender qué es blockchain, que es la tecnología que está detrás de las criptomonedas y hace que este engranaje funcione como está funcionando. Primero que nada, blockchain es una tecnología de cadena de bloques con una base de datos pública, distribuida y a la vez descentralizada. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué nos interesa cómo funciona la blockchain? ¿En qué nos afecta o no nos afecta esto? Primero que nada, como tú y yo bien sabemos, el ser humano no confía en el otro ser humano. Yo no confío en ti, tú no confías en mí. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre vela por sus intereses. Entonces, bajo esta problemática que hemos tenido desde los inicios de la humanidad, hemos tenido que recurrir a terceros que sirvan de intermediario para realizar cualquier operación entre tú y yo. Enfocándolo al ámbito del sector financiero, recurrimos a los bancos que sirven de intermediario para administrar nuestro dinero, para servir de intermediario entre nuestras operaciones financieras. Ahora bien, ¿qué sucede con este tema de tener intermediarios entre los mismos humanos? Bueno, que estos intermediarios, primero que nada, nos cobran una comisión por realizar esta operación. Segundo, tienen acceso a toda nuestra información. El banco sabe cuánto tú tienes, el banco sabe en qué tú gastas, el banco sabe dónde tú tienes tu dinero, a quién tú se lo mandas, quién lo recibe. Al igual que el banco, otras empresas centralizadas, como es el caso, por ejemplo, Facebook, en base a las cosas que tú realizas en tus redes sociales, sabe qué te gusta, qué no te gusta, quién es tu familia, quién no es tu familia, quién es tu pareja, a qué sitios tú vas, a qué países vas. En muchos de los casos tienen información más adentro sobre tu día a día. Entonces, estas instituciones o entidades de intermediación, ya sea en el sector financiero o en cualquier otro ámbito, muchas veces esta información, primero que nada, es susceptible a hackeo, porque la información está en un solo sitio. Entonces, al estar en un solo sitio, los que trabajan en estas instituciones pueden manipular esa información, pueden modificar esa información, pueden comercializar esa información, porque como bien sabemos, por ejemplo, Facebook tuvo ataques en años previos por el mismo tema de que esa información que ellos recolectaban, haciendo algo que se llama minería de datos, ellos vendían esa información a empresas de marketing y luego esas empresas de marketing, en base a la información de todos los usuarios, hacían planes de campaña y demás. Entonces, fuera de eso, también la problemática que tenemos de que una sola entidad o de tener intermediarios que tengan tanto poder sobre nuestras finanzas, sobre nuestras vidas como tal. Otra problemática es que ellos deciden quién entra y quién no entra a su sistema. Por ejemplo, en países de Latinoamérica, tenemos países como El Salvador, que el 70% de la población no tiene acceso a cuenta de banco. Tenemos países, por ejemplo, como Uruguay, que de igual forma solamente casi el 40% de la población está bancarizado. Y lo mismo pasa en muchísimos otros países. El banco es quien decide si tú eres su cliente, si te presta dinero, si no te presta dinero. Al final el banco decide todo. El banco arbitrariamente puede llamarte y decirte: mira, ya yo no quiero relaciones contigo, saca tu dinero, yo no te quiero como cliente. Entonces, partiendo de esta problemática que hemos tenido desde siempre, llega entonces la tecnología de blockchain, que en un principio fue creada como red detrás de lo que es la criptomoneda de Bitcoin, que fue la primera criptomoneda y ahora mismo es también la de mayor capitalización de mercado, la de mayor uso y la de más antigüedad.
Entonces, ¿cómo la blockchain resuelve esto? Primero que nada, entre las características que mencionamos de la tecnología de blockchain es el hecho de que es descentralizada. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos, por ejemplo, nodos validadores que están alrededor del mundo, que son los que validan esas transacciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes la información alojada en un solo servidor, por ejemplo, en esta computadora que está allá atrás, es más susceptible de yo hackearla porque es solamente un solo equipo. Si tenemos igual en una empresa, en una corporación, tenemos la información alojada en un solo servidor o en un grupo de servidores dentro de un mismo sitio, también es mucho más susceptible de esa información, de que sea manipulada, de que sea hackeada, de que sea alterada. Entonces, imagínate tú un sitio, vamos a decirlo así, por eso es que una de las definiciones de blockchain es que es un registro público. Imagínate un sitio donde toda la información sea pública, donde todo el mundo tenga acceso a toda la información, a qué sucede, qué transacción entra, qué transacción sale. Por eso es que, por ejemplo, desde que se crea el Bitcoin, todas las transacciones que se han realizado dentro de la blockchain con Bitcoin todas están registradas, desde el día 1 hasta la fecha. Todo eso queda en un historial. Entonces, bueno, ¿cómo ese historial no se hackea? ¿Por qué no puede venir alguien a alterarlo, borrar cosas? ¿Por qué? Porque hay un grupo de nodos que son los que validan todas las transacciones que se realizan dentro de la blockchain. Entonces, automáticamente hay una transacción o hay una información que no coincide con lo que tienen los demás nodos. Esa transacción o esa información la rechazan, no la validan y no entra al sistema. Entonces, tú puedes hackear un nodo, puedes intentar alterar la información de uno o dos, vamos a decirlo así. ¿Qué sucede? El sistema está creado para que haya validadores alrededor del mundo. Y la magnitud es tan grande que es literalmente imposible, ni utilizando computadoras cuánticas, ni utilizando cualquier otro tipo de... Es literalmente imposible hackear todos los nodos al mismo tiempo para alterar la blockchain. Entonces, ¿qué crea? Que sea descentralizada, que no esté alojada en un mismo sitio, que sea imposible de modificar, que sea imposible de alterar o que sea imposible de cambiar prácticamente. Entonces, se crea la tecnología y encima de la tecnología tenemos entonces Bitcoin. Se crea Bitcoin, colocamos Bitcoin entonces encima de la tecnología para utilizar esta moneda como método de pago. Entonces, realizar transacciones a través de la red de un país a otro, de cualquier sitio a otro, más rápido, de manera descentralizada. Entonces, como la tecnología no es de nadie y a la vez no es de todo, no hay un ente centralizado, no hay una institución que tenga el control sobre todo, sino todos los nodos, todos los miembros que componen la red. Entonces, esto provoca que la transacción que se realiza llegue a su destino y a la vez sea 100% segura. Entonces se crea Bitcoin. ¿Qué sucede? Partiendo del entendido ya de cómo funciona el sistema, ¿por qué deberíamos invertir en criptomonedas? ¿Qué sucede? Luego que con el paso de los años que se fue viendo la importancia, cómo funciona y la seguridad que tiene la tecnología de blockchain, se sustituyó el tema de transacciones o Bitcoin específicamente como moneda de valor por información. Imagínate entonces que en vez de colocar una moneda dentro de esta tecnología se almacenen entonces información, por ejemplo, de votaciones, un sistema electoral donde todos los votos se almacenen en una tecnología donde la tecnología no se puede alterar, no se puede modificar, no se puede cambiar y es totalmente pública desde su inicio hasta la actualidad. Entonces, ¿qué evitaría esto? Que, por ejemplo,
entidades que tengan acceso a información o a los votos, como sucede en países tercermundistas, donde se presta mucho para fraude, de que se modifica la cantidad de votos de tal partido, etc. Entonces, ese tipo de problemas se eliminaría. Entonces luego se crean otras tecnologías derivadas de la misma que se creó en principio para Bitcoin. Tecnologías aplicadas, por ejemplo, a muchísimos otros sectores. Sectores, por ejemplo, de bienes raíces. Sectores, por ejemplo, de la abogacía con el tema de los contratos inteligentes. Y un sinnúmero de sectores que se introducen al ecosistema. Yo diría que desde mi punto de vista la tecnología blockchain es sin duda el futuro. Ahora bien, ¿por qué deberíamos invertir en criptomonedas? Ya sabiendo de que el futuro es la tecnología blockchain per se. Primero que nada, se crea la tecnología, se crea Bitcoin encima de la tecnología. Y entonces vemos que Bitcoin es un activo financiero que tiene detrás todos los beneficios que ya mencionamos antes de la tecnología blockchain. Entonces yo quiero que tú veas Bitcoin no como un método de pago. No lo veas como un método de pago, porque con el paso de los años han surgido nuevas blockchain que es donde son la misma mecánica pero tienen procesos más rápidos, funcionan de una mejor manera, como es por ejemplo la blockchain de Ethereum, la blockchain de Solana. O sea, mientras una transacción de Bitcoin te cuesta a ti unos fees mucho más altos, te dura a ti 5, 10, 15 minutos, la red de Solana te procesa una transacción en 400 milisegundos. O sea, yo no quiero que tú veas Bitcoin a modo de inversión como un proyecto donde es un método de pago. Porque la realidad es que desde mi punto de vista hay muchas mejores alternativas para sustituir a Bitcoin dentro de ese aspecto. Y ni hablar, porque vamos a ser honestos, la red de Bitcoin o Bitcoin en general, desde mi punto de vista es obsoleta. Es lenta, tiene fee alto, tiene un sinnúmero de cosas, tú sabes, que se han ido mejorando con otros proyectos de criptomonedas. Ahora bien, yo quiero que tú veas Bitcoin como reserva de valor. Durante el transcurso de los años, de las décadas, desde los inicios, el ser humano que tiene dinero, siempre ha buscado dónde colocar su dinero para que su dinero se preserve en el tiempo, para que su dinero se mantenga en el tiempo y que a la vez le produzca ciertos rendimientos. Entonces, ¿a qué ha recurrido el ser humano? Ha recurrido a real estate, a bienes raíces. ¿Por qué? Porque es un activo que se aprecia con el tiempo. El averaje de apreciación de un inmueble, dependiendo de la zona, dependiendo del país, es aproximadamente entre un 20 y un 30% anual. El rendimiento que ha tenido las criptomonedas, específicamente Bitcoin, que es el que estamos hablando, ha sido muchísimo superior al que ha tenido la bienes raíces. Bueno, que con bienes raíces yo tengo cash flow y puedo, por ejemplo, rentar la propiedad, recibir un ingreso mensual. Sí, pero por ejemplo, en Bitcoin ya la minería no se hace con super equipo y ese tipo de cosas. O sea, la minería ha evolucionado a lo que llamamos hoy Proof of Stake, donde, por ejemplo, tú entregas tus criptomonedas, o sea, vamos a decirlo así, la bloqueas y recibes intereses por ese dinero que tú tienes bloqueado. Entonces, ese dinero que tú bloqueas sirve como nodo validador para las transacciones, como explicamos previamente que funciona la blockchain. Entonces, ¿qué sucede? Incluso los rendimientos que te puede dejar una inversión haciendo staking con criptomonedas, o sea, el cash flow diariamente, semanalmente, mensualmente que te puedo otorgar, es mucho mayor que cualquier propiedad rentada cuando hacemos el cálculo anual, luego de los costes de mantenimiento, luego de los costes
de tiempo. Porque tú tienes una propiedad, tienes que rentarla, si lo haces a través de abogados, tienes que pagarles a abogados y un sinnúmero de cosas más que con las cripto tú te evitas todo ese tema. Si lo que a ti te interesa es utilizar los bienes raíces como reserva de valor. O sea, tú miras el rendimiento desde que salió el Bitcoin y mira el rendimiento de los bienes raíces con un averaje de un 20-30% anual. Y la rentabilidad que te otorga el Bitcoin es enorme y ni siquiera se compara al averaje de los bienes raíces con un 20, un 30% anual. Y yo no quiero que tú veas Bitcoin como, bueno, que si sube, que si baja, que es bastante volátil. No, tienes que verlo en el largo plazo. Tienes que verlo en el largo plazo. Bitcoin es un activo que dentro de un tiempo amplio, a la hora de analizarlo, lo único que ha hecho es subir. Lo único que ha hecho es subir. ¿Pero por qué? Porque el Bitcoin lo único que ha hecho es subir. Primero que nada, una característica inherente es el tema de que es un activo limitado. De que solamente hay 21 millones de unidades, de las cuales hay aproximadamente 3-4 millones que están perdidas. Entonces, cuando tú tienes un activo que es finito, es un tema de oferta y demanda. Si tú tienes una oferta limitada, tienes una demanda que va cada vez más en aumento, mientras la adopción de las criptomonedas, mientras la adopción del Bitcoin se va expandiendo, tú tienes más personas que le interesa comprar este activo. Entonces el activo sube de valor y personas dispuestas a pagar un mayor precio por ese activo. O sea, tú tienes 7.000 millones de personas en el mundo y hay solamente 21 millones de unidades. Para que tú entiendas. Entonces estamos hablando de que Bitcoin como reserva de valor, entonces es un activo en comparación con el oro, por ejemplo. El oro tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 10 trillones de dólares. El Bitcoin llegó a tener una capitalización, por ejemplo, de $1 trillón y costaba $54.000. Cuando el Bitcoin alcance la capitalización de mercado del oro, que es de 10 trillones de dólares, tendremos un Bitcoin aproximadamente en $500.000, lo cual es altamente posible. ¿Por qué? Porque tiene un sinnúmero de beneficios por encima del oro. Primero que nada, los rendimientos son mucho más altos. Segundo, es un activo limitado. Tercero, es líquido. O sea, tú quieres comprar, por ejemplo, $50 millones en oro y tú sabes, tienes que buscar varios camiones para cargar esa cantidad de oro. Mientras que tú puedes tener $50 millones en un ledger, en una wallet fría. Y no solamente eso, no solamente al momento de almacenarlo, sino al momento de traspasarlo. Tú puedes hacer esa transferencia de $50 millones desde tu casa, por ejemplo, desde aquí, desde República Dominicana hasta Tokio en 10 minutos. A diferencia de los bienes raíces, a diferencia del oro, a diferencia de la plata, a diferencia de cualquier otro activo que quieras utilizar como reserva de valor. Entonces, otro beneficio, ya hablamos de que tiene la tecnología blockchain detrás, ya hablamos de que es un activo limitado, ya hablamos de que es un activo fácil de transferir, pero más que todo eso también es un activo extremadamente líquido. O sea, tú tienes un apartamento en Miami, tú puedes estar seguro que te va a tomar por lo menos un mes venderlo y hacer tu dinero líquido. Y ni hablar del oro, también te va a tomar mucho más tiempo. Tú tienes $50 millones en Bitcoin y en un día lo vendes. En un día lo vendes. Solamente aquí en República Dominicana, que estamos hablando de un país subdesarrollado, el volumen diario a nivel informal, a nivel local, es de aproximadamente de 5 a 10 millones de dólares diarios que se comercializa aquí en República Dominicana. Y ni hablar de países de primer mundo. O sea, el Bitcoin es un activo extremadamente líquido. Entonces, por todos esos beneficios que tienen las criptomonedas, el Bitcoin en sí, es un activo para refugio de valor mucho mejor que todo lo que ya conocemos.
Y si a eso tú le sumas el hecho de que tú, por ejemplo, inviertes en bienes raíces, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar mantenimiento, tienes que velar por la no depreciación del inmueble. Aquí tú tienes un activo que tú no tienes que velar, tú no tienes que preguntarle a un banco, tú no tienes que velar ni pedir permiso. Tú eres el dueño de tu propio dinero. Un activo que corre dentro de una tecnología que desde mi punto de vista es sin fallo. Eso es si te interesa invertir en algo donde tu dinero se preserve. Entonces, a todo eso, ¿por qué? No, yo no quiero invertir en oro, no quiero invertir en real estate, yo quiero tener mi dinero en el banco. Pero ¿qué pasa? Tú tienes tu dinero en dólares, tú tienes tu dinero en pesos, tú tienes tu dinero en euros. Pero ¿qué sucede? El dinero fiat va en declive. ¿Por qué? Porque antes cada dólar estaba respaldado su valor en oro. Pero desde 1972 ya eso no es así. El dólar simplemente se imprime. Se imprime, se imprime, se imprime, se imprime. O sea, en el año 2020, con el tema de la pandemia, para dar todos los estímulos que dio el gobierno de los Estados Unidos, para ayudar a todas esas empresas, el gobierno imprimió solamente en ese año más dólares que en los últimos 5 años. El gobierno puede hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Los Estados Unidos nos inundó de dólares. Entonces, volvemos a la misma métrica de oferta y demanda. Cuando tú tienes un activo que hay mucho más en circulación, pues por ende su valor baja. Tienes la misma demanda, un activo que hay mucha más oferta, pues entonces el valor del activo baja. Por eso es que vemos la gráfica del índice del dólar y en los últimos 12 meses lo único que ha hecho es bajar. Y si miramos el dólar en comparación con otras monedas fuertes, de igual modo lo único que ha hecho es bajar. Entonces tenemos un activo o tenemos algo que lo único que ha hecho con el paso del tiempo es depreciarse. Por eso es que vemos que, por ejemplo, $50,000 hace 10 años no son $50,000 ahora. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes tu dinero almacenado, tu fortuna almacenada en un sitio donde lo único que está haciendo es depreciarse. Tú tienes tu dinero en un sitio donde lo único que va a pasar es que la inflación se lo coma. Donde tu dinero en 10 años, 15 años, no va a valer nada. Entonces por eso la gente recurre a acciones, recurre a oro, recurre a real estate y no quiere dejar su dinero en un banco. Sin mencionar el sinnúmero de cosas que ya previamente hablamos, como el hecho de que el banco tiene acceso a tu dinero. Tu dinero no lo tienes tú, tu dinero lo tiene el banco. El banco tiene control sobre ti, sobre tu dinero. Entonces ese dinero que el banco tiene lo presta y genera intereses y ganancias en base a tu dinero, que lo único que está haciendo es depreciarse. Entonces, ten control de tu dinero, ten control de tu dinero, genera intereses en base a tu dinero, que nadie sepa cuánto dinero tú tienes, dónde lo tienes almacenado. Esa es una de las bellezas de las criptomonedas y del Bitcoin. Ahora bien, fuera de el Bitcoin como reserva de valor, tenemos un sinnúmero de criptomonedas y de proyectos que, utilizando la tecnología blockchain detrás, están rompiendo todos los esquemas. En el arte tenemos los NFT, en las finanzas tenemos DeFi, que son las finanzas descentralizadas, y un sinnúmero de áreas: internet, bienes raíces, almacenamiento en la nube, un sinnúmero de áreas que hay muchos proyectos de cripto que van a sustituir a lo tradicional 100%. Muchas gracias. Si les gustó, suscríbanse, den like.